Un guerrero estaba sentado en un jardín. A su alrededor todo deliberadamente organizado para destrozar la disciplina humana. Comida recién preparada enviando aromas por el aire cálido. Mujeres hermosas. Música en vivo. Entretenimiento diseñado para consumir los sentidos por completo. Por cada ley de la neurociencia, su cerebro debería haber estado en llamas. La dopamina debería haber inundado cada circuito, empujándolo hacia el deseo, hacia el agarrar, hacia el querer sin fin. Estaba sentado perfectamente quieto. Completamente inmóvil. Sin suprimir nada. Sin aguantar la tentación a fuerza de voluntad. Sin recitar mantras ni apretar los puños para distraerse. Su cerebro simplemente no reaccionaba como lo haría el tuyo. Había hecho algo que la mayoría de las personas en 2024 creen imposible. Había entrenado su sistema de dopamina tan completamente, tan fundamentalmente, que el placer ya no podía controlarlo. Él controlaba el placer. Esto es lo que casi nadie sabe. Existe un método de entrenamiento neurológico que los monjes japoneses desarrollaron en el siglo XV que la neurociencia moderna solo validó en 2023. Los monjes lo llamaban Yokubo no Yi, dominio sobre el deseo. Los investigadores occidentales lo llaman regulación de dopamina mediante privación voluntaria. Y los estudios confirman que puede restaurar la sensibilidad a la dopamina en un 300% en solo 30 días. Pero aquí está la parte de la que nadie te advierte. Todo en lo que está construida tu vida moderna, cada plataforma, cada producto, cada hábito predeterminado, está diseñado específicamente para hacer esto imposible para ti. Capítulo 1. El despertar. Miyamoto Musashi tenía 19 años y estaba sentado en una taberna en su tercera noche consecutiva bebiendo sake. Esa tarde había ganado un duelo. Estaba celebrando. El alcohol se sentía cálido. La comida sabía increíble. La música, la conversación, el ruido, todo inundaba su cerebro de sensaciones y se sentía completamente vivo. Luego llegó la mañana. El placer había desaparecido. Y peor aún, todo se sentía más pequeño. Su práctica con la espada, que amaba, ahora se sentía tediosa. Caminar por la ciudad se sentía aburrido. Incluso la comida simple sabía como ceniza en su lengua. Su cerebro había sido tan abrumado por la intensidad de la noche anterior que la vida normal había dejado de registrarse. Entonces regresó. Otra noche en la taberna. Más sake, más comida, más estimulación, y sí, se sintió bien de nuevo. Pero a la mañana siguiente, el vacío era más profundo que antes. Reconoció el patrón. Placer, luego vacío. Búsqueda, luego vacío más profundo. Placer de nuevo, pero regresando a un hoyo más profundo cada vez. Un monje viajero lo notó. Te estás convirtiendo en esclavo, dijo el monje. No del sake en sí, de la dopamina. Tu cerebro está aprendiendo que el placer solo viene de la estimulación externa. Pronto necesitarás estimulación solo para sentirte normal. Luego más estimulación solo para sentirte bien. Luego ninguna cantidad te satisfará en absoluto. Así es como comienza la adicción. Musashi lo descartó de inmediato. Solo estaba celebrando. No era adicto a nada. Podía parar cuando quisiera. Entonces dijo el monje simplemente. 30 días. Sin alcohol, sin comida rica, sin entretenimiento, sin estimulación. Solo arroz, agua y entrenamiento. Si eres verdaderamente libre, esto será fácil. Musashi aceptó. Estaba seguro. Día 1, bien. Día 2, inquieto. Día 3, insoportable. Su mente gritaba por una estimulación que no podía nombrar. No podía concentrarse en el entrenamiento. No podía quedarse quieto. No podía dormir. Cada célula de su cuerpo exigía dopamina, y las actividades ordinarias de la vida no producían ninguna. Quería rendirse cada hora durante 7 días seguidos. Pero las palabras del monje no lo dejaban solo. Si no puedes pasar 30 días sin estimulación, ya eres un esclavo. Musashi se quedó con esa frase. Y se dio cuenta, por primera vez en su vida, de que era verdad. No era adicto al sake. Era adicto a la dopamina en sí misma. Su cerebro había sido secuestrado por la búsqueda constante de placer, y sin estimulación externa no podía funcionar en absoluto. Este fue el despertar. Un neurocientífico de Stanford que ha estudiado la adicción y la dopamina por más de 2 décadas lo explica con precisión. La dopamina en realidad no es el químico del placer, eso es un concepto erróneo muy extendido. Es el químico de la motivación. Impulsa el comportamiento de búsqueda. Cuando aumentas repetidamente la dopamina mediante estimulación intensa,
el cerebro regula a la baja sus receptores de dopamina para protegerse de la sobrecarga. Esto crea tolerancia. Necesitas más estímulo para sentir el mismo efecto. Eventualmente, tu dopamina base cae tan bajo que las actividades normales no producen ninguna motivación ni placer en absoluto. Esa es la base neurológica de la adicción. Musashi había entendido esto de forma intuitiva. No a través de la neurociencia, sino a través de la observación de su propio sufrimiento. Necesitaba reiniciarse. Capítulo 2 Yokubo Danchi, el ayuno del deseo. Musashi fue a un monasterio y le preguntó directamente al monje principal, ¿cómo escapo de la esclavitud a la dopamina? La respuesta no fue lo que esperaba. No escapas de ella, dijo el monje. La reinicias. A través de Yokubo Danchi, el ayuno del deseo. La eliminación completa de todas las fuentes de placer hasta que tu cerebro recuerde cómo producir dopamina natural de nuevo. Musashi registró lo que le dijeron. El hombre esclavizado necesita estimulación constante. El hombre libre produce placer internamente. Para ser libre, debes matar de hambre al cerebro esclavizado hasta que aprenda a alimentarse solo. El protocolo era brutal. 30 días. Eliminación completa de cada fuente de placer superestimulante, alcohol, azúcar, comida procesada, entretenimiento, música, redes sociales, sexo, apuestas, compras. Todo lo que artificialmente aumenta la dopamina. Solo permanecían actividades naturales de base, comida simple, agua, trabajo, entrenamiento, sueño. La abstinencia fue predecible y salvaje. Días 1 al 7, deseos intensos, ansiedad, incapacidad para concentrarse, depresión, irritabilidad. Su cerebro gritaba por los golpes de los que se había vuelto dependiente. Días 8 al 14, los deseos disminuyeron, pero algo peor los reemplazó. Todo se sentía completamente plano. Sin sentido. Sus receptores de dopamina todavía estaban regulados a la baja. Las actividades normales no producían nada en absoluto. En la tercera semana, algo cambió. Mordió arroz simple y realmente lo probó. Dulce, sutil, silenciosamente satisfactorio. Había comido arroz miles de veces. Nunca lo había probado verdaderamente, porque su sistema de dopamina estaba tan insensibilizado que algo tan delicado como el arroz ni siquiera podía registrarse. Ahora, con la sensibilidad parcialmente restaurada, el arroz simple era genuinamente delicioso. Para la cuarta semana, la transformación era sorprendente. La luz del sol matutina en su rostro se sentía extraordinaria. El agua fría era vigorizante de una manera que antes requería alcohol para igualar. La práctica con la espada producía una profunda satisfacción, no porque la práctica hubiera cambiado, sino porque la respuesta de su cerebro a ella había cambiado. Sus receptores de dopamina habían aumentado su regulación. Las actividades naturales volvían a producir dopamina fuerte. Un investigador de Harvard que estudia la sensibilidad a la dopamina y la recuperación de la adicción confirmó lo que Musashi experimentó. Los sujetos que completan ayunos de dopamina de 30 días muestran un aumento promedio del 250% en la densidad de receptores de dopamina y un aumento del 180% en los niveles de dopamina base. El mecanismo es la adaptación homeostática. Elimina los superestímulos y el cerebro compensa volviéndose dramáticamente más sensible a los naturales. Las tomografías PET confirman el aumento en la disponibilidad de receptores. Esto no es efecto placebo. Después de los 30 días, el monje le permitió a Musashi una sola copa de sake. El placer fue abrumador. Mucho más intenso que cuando bebía regularmente. Porque su sensibilidad había sido restaurada, estímulo pequeño, respuesta enorme. Exactamente lo contrario de la adicción, donde un estímulo enorme produce una respuesta cada vez menor. Esto es Yokubo Danchi. Reinicia tu sistema de dopamina eliminando todos los superestímulos durante 30 días. Tu cerebro restaura su sensibilidad. Los placeres naturales comienzan a funcionar de nuevo. La esclavitud termina. Capítulo 3 Kantan Yokubo, placeres simples. 6 meses después de completar su reinicio de dopamina, Musashi enfrentó un nuevo problema. Había restaurado su sensibilidad a través del ayuno. Pero cuando regresó a la vida ordinaria con acceso a placeres intensos, notó algo inquietante. Su sensibilidad estaba comenzando a caer de nuevo. No dramáticamente, no como antes, pero la dirección era inconfundible. La exposición a superestímulos, incluso la exposición ocasional, estaba erosionando lo que había reconstruido. Necesitaba un segundo principio. Desarrolló Kantan Yokubo, los placeres simples.
La práctica de anclar tu base de dopamina a fuentes simples y naturales en lugar de intensas y artificiales. Musashi escribió: el tonto construye su placer sobre la intensidad, comida rica, bebida fuerte, entretenimiento constante. Estos destruyen su capacidad para la alegría simple. El hombre sabio construye su placer sobre la simplicidad, comida simple, agua, naturaleza, entrenamiento básico. Estos preservan su capacidad para toda alegría. La visión es contraintuitiva hasta que entiendes cómo funciona realmente la dopamina. La base de dopamina de tu cerebro se calibra a lo que consumes regularmente. Si tus fuentes regulares son de alta intensidad, azúcar, redes sociales, pornografía, videojuegos, tu cerebro se calibra a ese nivel. Los placeres naturales caen por debajo del umbral. Dejan de registrarse por completo. Pero si tus fuentes regulares son de baja intensidad, comida simple, naturaleza, trabajo simple, tu cerebro se calibra a ese nivel. Todo lo que está por encima produce placer. Cualquier cosa remotamente estimulante se vuelve genuinamente agradable. Musashi reestructuró toda su vida diaria. Mañana, despertar con el amanecer, luz natural. Lavado con agua fría. Arroz simple y té. Entrenamiento básico con espada. Tarde, trabajo simple, caminar, más comida simple, más entrenamiento. Cada una de estas actividades produciendo dopamina moderada y sostenida, porque su base era lo suficientemente baja como para que incluso las actividades simples superaran el umbral. Ocasiones especiales, una comida rica quizás una vez por trimestre. Beber socialmente quizás una vez al mes. Entretenimiento, raramente. Cuando llegaban estos momentos, eran explosivamente placenteros, precisamente porque el contraste con su simplicidad diaria era tan grande. Un neurocientífico de Yale que estudia el placer y la motivación explica el mecanismo. La respuesta de dopamina sigue un modelo de contraste. El cerebro no responde a los niveles absolutos de placer. Responde a las desviaciones de la base. Los sujetos que viven con bases de placer simples reportan mayor felicidad diaria que los sujetos que viven con bases de placer intensas, a pesar de una estimulación objetivamente menor. El camino de Musashi: menos es más. Simple es mejor. Raro es mejor. Esto preserva tu sistema de dopamina y produce más felicidad diaria genuina de la que el consumo intenso constante jamás podría. Capítulo 4. Taikon. Gratificación diferida. A los 25 años, Musashi descubrió algo que no había anticipado. El placer de la anticipación podía ser más intenso que el placer del consumo en sí mismo. Desarrolló el tercer principio, Taikon, la gratificación diferida. La práctica deliberada de crear un espacio entre el deseo y la satisfacción, específicamente para entrenar la regulación de la dopamina. Escribió: el hombre débil busca satisfacción inmediata. El deseo aparece, lo satisface instantáneamente. Su dopamina aumenta rápidamente y cae rápidamente. Nunca desarrolla capacidad para la motivación sostenida. El hombre fuerte retrasa la gratificación deliberadamente. El deseo aparece, lo sostiene sin satisfacerlo. Su dopamina permanece elevada durante todo el retraso. Desarrolla capacidad para la motivación sostenida y experimenta un placer mucho mayor cuando la satisfacción finalmente llega. La neurociencia detrás de esto es precisa. Cuando deseas algo y lo obtienes de inmediato, la dopamina aumenta brevemente y luego cae. Pero cuando deseas algo y deliberadamente retraras obtenerlo, la dopamina permanece elevada durante todo el periodo de espera, luego aumenta aún más al cumplirse. Mayor retraso equivale a mayor elevación de dopamina, equivale a un aumento más fuerte y más placer genuino. No estás sacrificando disfrute. Lo estás amplificando. El entrenamiento Taikon comienza pequeño. Sientes sed, espera 30 minutos antes de beber. Sientes hambre, espera 1 hora antes de comer. ¿Quieres revisar tu teléfono? Espera 20 minutos. ¿Quieres rascarte? Espera 5 minutos. Cada retraso exitoso es una repetición en tu entrenamiento de regulación de dopamina. Luego está la extensión de la anticipación. Cuando sabes que algo placentero está por venir, una comida, descanso, un evento social, no te apresures hacia él. Siéntate con el querer. Disfruta la anticipación como su propia experiencia. El querer mismo está produciendo dopamina. La llegada producirá aún más. La prueba más dramática de Musashi llegó después de una victoria significativa en un duelo. La tradición y su propio cerebro exigían una celebración inmediata: comida, sake, entretenimiento. En cambio, esperó 30 días. Durante esos 30 días,
la anticipación mantuvo su dopamina elevada constantemente. Cuando finalmente celebró, el placer fue 10 veces más intenso que cualquier recompensa inmediata podría haber producido, y una sola celebración lo satisfizo más profundamente de lo que 30 días de gratificación instantánea habrían logrado. Investigaciones de Princeton confirman lo que Musashi ya sabía. La neurociencia de seguimiento a los famosos estudios de los malvaviscos reveló que la gratificación diferida entrena físicamente la corteza prefrontal para regular el sistema límbico, creando un control de dopamina más fuerte, mejor regulación de impulsos y, paradójicamente, una mayor capacidad de placer. Los sujetos entrenados en gratificación diferida reportan un placer 300% mayor de las recompensas eventuales en comparación con quienes reciben gratificación inmediata. Esto es Taikon. No busques gratificación inmediata. Crea el retraso deliberadamente. El retraso produce dopamina. El cumplimiento eventual produce más. Entrenas la regulación y maximizas el placer simultáneamente. Capítulo 5 Mo Saizen, abstinencia antinatural. A los 30 años, Musashi descubrió el principio más contraintuitivo de todos. Aquí es donde la mayoría de las personas dejan de leer. Aquí es donde se vuelve difícil de aceptar. Comenzó a abstenerse deliberadamente de placeres naturales y saludables, no porque fueran dañinos, sino específicamente para entrenar el control de la dopamina a lo que llamó niveles sobrenaturales. Esto era Mo Saizen, la abstinencia antinatural. Ir más allá del ayuno de cosas dañinas hacia la privación deliberada incluso de las cosas que son buenas para ti. Escribió, el hombre promedio se entrega a todos los placeres. El hombre disciplinado se abstiene de los placeres dañinos. El maestro se abstiene incluso de los placeres naturales, no porque los placeres naturales estén mal, sino porque abstenerse de lo que es natural desarrolla un control sobrehumano sobre lo que es antinatural. Este principio separa la disciplina ordinaria del dominio extraordinario. La mayoría de las personas puede abstenerse de los vicios obvios. Menos pueden renunciar a las adicciones sutiles como las redes sociales o el azúcar. Casi nadie se abstiene deliberadamente de placeres naturales y saludables, comidas regulares, sueño cómodo, sexo, conexión social. Pero Mo Saizen enseña que abstenerse de los placeres naturales entrena el control de la dopamina tan completamente que los placeres dañinos eventualmente pierden todo poder sobre ti por completo. Ayuno extendido más allá del hambre ordinaria, no saltarse una comida, sino ir de 24 a 48 horas. No porque tu cuerpo lo requiera, sino porque tu sistema de dopamina necesita aprender que puede funcionar excelentemente incluso cuando los deseos fundamentales quedan completamente insatisfechos. Exposición al frío más allá de la comodidad, no tolerar el frío, buscarlo. Baños de hielo, natación en invierno, duchas frías prolongadas. No por los beneficios para la salud, sino por lo que le enseña al cerebro. La incomodidad no me controla. Abstinencia sexual por periodos prolongados, 30, 60, 90 días, incluso con una pareja dispuesta. El deseo sexual es uno de los impulsos naturales más poderosos. Aprender a funcionar con ese deseo vivo e insatisfecho desarrolla una forma de regulación de dopamina que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Aislamiento social deliberado. Los humanos anhelan la conexión, es una necesidad biológica genuina. Experimentar ese anhelo sin satisfacerlo durante periodos prolongados entrena el sistema de dopamina de maneras que nada más puede lograr. Musashi practicó periodos de 90 días de Mo Saizen extremo. Comida, solo arroz simple y agua, sin variedad y sin satisfacción más allá de la nutrición básica. Abstinencia sexual completa a pesar de la oportunidad disponible. Dormir en un piso duro. Cero contacto social. Sin historias, sin música, sin estimulación más allá de la existencia básica. Después de 90 días de este sufrimiento voluntario, quienes lo conocían describieron su control de dopamina como absoluto. Cuando regresó a la vida normal, cada placer ordinario era abrumador en su intensidad. La conversación simple era profundamente satisfactoria. La comodidad física básica se sentía lujosa. Y los placeres dañinos, el alcohol, el exceso, los aumentos artificiales que su cultura ofrecía por todas partes, no tenían ningún atractivo. Su sistema de dopamina se había vuelto tan receptivo a los placeres simples que los intensos se sentían innecesariamente agresivos, como gritar cuando ya puedes escuchar claramente. Más críticamente, su sistema de motivación era a prueba de balas. La mayoría de las personas necesita recompensas externas para mantener el esfuerzo. Musashi podía sostener una motivación intensa durante años sin ninguna recompensa externa en absoluto,
porque su sistema de dopamina producía motivación interna constantemente. Un neurocientífico de la Universidad de Columbia que estudia el ascetismo extremo y la dopamina explica: la privación voluntaria de placeres naturales crea resiliencia neurológica. Las tomografías cerebrales de monjes que practican el ascetismo extremo muestran niveles de dopamina base 200% más altos que las poblaciones normales, con una densidad de receptores de dopamina aumentada en un 300%. El cerebro compensa un entorno de estímulos bajo sostenido produciendo más dopamina y desarrollando más receptores. Advertencia importante: Mo Saizen es práctica avanzada. No lo intentes sin antes construir una base en Yokubo Danchi, Kantan Yokubo y Taikon. Saltar a la privación extrema sin el entrenamiento adecuado causa daño genuino. Construye gradualmente. Capítulo 6: La transformación completa. A los 40 años, Musashi había entrenado su sistema de dopamina durante 21 años. Lo que había construido no era disciplina en el sentido ordinario. Era algo estructuralmente diferente en su neurología. Los 4 principios trabajando juntos, el ayuno reinició su sensibilidad. Los placeres simples la preservaron. La gratificación diferida entrenó la regulación. La abstinencia antinatural construyó el dominio. Combinados, el efecto fue soberanía dopaminérgica completa. Sus mañanas comenzaban sintiéndose bien, alta dopamina base que no requería fuente externa. Beber agua sabía extraordinariamente bien. Cada actividad diaria producía placer genuino porque sus receptores eran sensibles y no estaban dañados. El trabajo era satisfactorio. Caminar era agradable. La comida simple era deliciosa. La tentación lo rodeaba constantemente. El alcohol estaba disponible. La comida rica era ofrecida. La oportunidad sexual estaba presente. El entretenimiento era accesible. No experimentaba ninguno de los antojos que la mayoría de las personas sentiría, no a través de la supresión, no a través de la fuerza de voluntad, sino porque su sistema de dopamina estaba tan completamente satisfecho por los placeres simples que los intensos simplemente no tenían ningún atractivo. No estaba resistiendo. Simplemente no había nada que resistir. Capítulo 7: La verdad sobre la destrucción moderna de la dopamina. Esto es lo que Musashi entendió y que el mundo moderno se niega a reconocer. La sociedad moderna no está dañando accidentalmente tu sistema de dopamina. Lo está haciendo deliberadamente, sistemáticamente y con fines de lucro. Cada plataforma importante, cada producto de comida procesada, cada sistema de entretenimiento está diseñado por neurocientíficos específicamente para aumentar tu dopamina lo más posible con la mayor frecuencia posible. Notificaciones de redes sociales. Sistemas de recompensa de videojuegos. Pornografía. Comida chatarra. Algoritmos de streaming. Recomendaciones de compras. Todo diseñado para maximizar la liberación de dopamina y mantenerte regresando. El resultado es predecible. Tus receptores de dopamina regulan a la baja para proteger tu cerebro de la sobreestimulación constante. Te vuelves insensible. Necesitas cada vez más estímulo para sentir cada vez menos placer. Y las empresas que te venden estos aumentos de dopamina se benefician directamente de esa insensibilización, porque un usuario más insensibilizado consume más. La destrucción de tu dopamina es su modelo de negocio. La persona promedio hoy revisa su teléfono 96 veces al día. Esos son 96 aumentos de dopamina. 11 horas de contenido multimedia consumido cada día. 3 o más comidas de comida procesada. 2.5 horas de redes sociales. Pornografía regular. Bucles de recompensa de videojuegos. La consecuencia según la investigación, receptores de dopamina regulados a la baja entre un 40 y un 60%. Dopamina base 50% más baja de lo natural. Nada se siente bien. Todo se siente plano. Necesitas cada vez más estimulación para sentir algo en absoluto, e incluso la estimulación más intensa produce rendimientos decrecientes. La investigación de Stanford confirma esto con precisión. Los aumentos máximos naturales de dopamina de la comida, el sexo o el logro genuino rondan el 100 al 200% por encima de la base. Los estímulos modernos, redes sociales, videojuegos, pornografía, comida procesada, aumentan del 300 al 400% por encima de la base. Esto abruma los sistemas reguladores del cerebro. La regulación a la baja de los receptores de dopamina aparece dentro de los 14 días de exposición regular. La reducción de la dopamina base sigue dentro de los 30 días. La única reversión es la eliminación completa de los superestímulos durante 30 días o más. No puedes salir de esto con moderación.
Solo puedes reiniciarte y reentrenarte. Capítulo 8. El camino hacia adelante. No necesitas 21 años. Puedes comenzar hoy. Semanas 1 y 2. Identifica tu esclavitud dopaminérgica. Registra cada vez que buscas placer automáticamente. Tu teléfono, ciertos alimentos, redes sociales, entretenimiento, sustancias. Nota el patrón, con qué frecuencia, con qué intensidad, quién está en control, tú o el impulso. Luego presta mucha atención a cuán poco sientes realmente durante estos momentos. Desplazándote pero insatisfecho. Comiendo pero sin probar. Viendo pero sin disfrutar. Esto es la insensibilización en tiempo real. Semanas 3 y 4. Comienza Yokubo Danchi. Elige 30 días. Elimina todos los superestímulos. Redes sociales eliminadas. Sin atracones de entretenimiento, sin azúcar, sin comida procesada, sin pornografía, sin videojuegos, sin compras, sin alcohol. Solo actividades de base. Espera la abstinencia. Los días 1 al 7 serán genuinamente terribles. Tu cerebro exigirá sus dosis. Los días 8 al 14, todo se vuelve plano y gris. Los días 15 al 21, la recuperación comienza, lentamente, silenciosamente. Los días 22 al 30, llega la transformación. Meses 2 y 3, implementa Kantan Yokubo. Reconstruye tu base en la simplicidad. Comida simple, agua, naturaleza, trabajo básico, movimiento natural. Deja que tu cerebro se recalibre. Permite que los placeres intensos se conviertan en eventos mensuales en lugar de valores predeterminados diarios. La rareza es lo que preserva la respuesta de dopamina. Meses 4 al 6, practica Taikon. Desarrolla el instinto del retraso en cada deseo. 30 minutos antes del agua. 1 hora antes de la comida. 20 minutos antes de revisar el teléfono. Extiende la anticipación deliberadamente. Deja de apresurarte hacia las cosas buenas. Meses 7 al 12, Mo Saizen avanzado. Una vez por trimestre, un periodo de 7 a 14 días de privación extrema, solo arroz simple y agua, sin variedad. Junto con esto, elige un deseo natural fuerte, sexual, social, de entretenimiento, y déjalo deliberadamente insatisfecho durante un periodo prolongado. Desarrolla la capacidad que tenían tus antepasados y que la vida moderna te ha robado. Cronograma esperado. Para la semana 4, las cosas simples comienzan a sentirse genuinamente bien de nuevo. Para el mes 2, las actividades ordinarias están produciendo placer real. Para el mes 6, la gratificación diferida es natural, la sensibilidad a la dopamina se mantiene. Para el mes 12, la transformación está completa. Motivación interna. Capacidad de placer ilimitada. Soberanía. La transformación es permanente, pero solo si mantienes la práctica. Mantén tu base simple. Reiníciala anualmente a través del ayuno. No permitas que el entorno moderno reclame lo que has reconstruido. Musashi murió a los 62 años. Había vivido 40 años con soberanía dopaminérgica completa. Nunca fue esclavizado por el placer. Nunca requirió estimulación externa para sentirse vivo o motivado. Experimentó más alegría diaria genuina de la existencia simple que la mayoría de las personas experimenta de una vida de indulgencia intensa. Se sentó en ese jardín rodeado de todo lo diseñado para desencadenar el deseo. Su cerebro no respondió con hambre. No porque estuviera suprimiendo el deseo. Porque su sistema de dopamina había sido entrenado tan completamente que los placeres intensos eran innecesarios, como ofrecer a alguien una segunda cena cuando ya está completamente, tranquilamente lleno. Esa soberanía está disponible para ti. No a través de resistir la tentación. No a través de la fuerza de voluntad o la negación. A través de entrenar tu sistema de dopamina para encontrar satisfacción genuina en la simplicidad, de modo que nada en el arsenal de placer diseñado del mundo moderno pueda alcanzarte en absoluto. Actualmente eres un esclavo. Desplazándote sin fin pero sin sentir nada. Comiendo pero sin probar. Logrando cosas y sintiéndote vacío. Tu sistema de dopamina ha sido sistemáticamente destruido por la sobreestimulación constante. 30 días de privación reinician todo. Tu sensibilidad regresa. Los placeres simples funcionan de nuevo. Las actividades naturales producen alegría genuina. La esclavitud termina, y algo que quizás habías olvidado que era posible regresa. Libertad. Musashi lo dijo mejor, el hombre esclavizado necesita estimulación constante. El hombre libre produce placer internamente. Para ser libre, debes matar de hambre al cerebro esclavizado hasta que aprenda a alimentarse solo. Comienza el ayuno.
Tu sistema de dopamina se reiniciará. El placer natural regresará. La libertad está a 30 días de distancia.